Ahí está, bueno, le decía, nosotros en segundo año tenemos que hacer un enfoque energético de los problemas, particularmente los problemas mecánicos, pero como que largamos en esta primera parte haciendo una revisión de algunas ideas que ustedes vieron en mecánica, digamos, en física clásica. Entonces, dentro de eso habíamos hecho ya hace como 15 días una categorización de ejercicios típicos y decíamos que una de las dificultades que teníamos era cuando aparecía más de una fuerza actuando sobre un objeto. Entonces, les había dado yo un ejercicio. Voy a buscar un libro, así copio de ahí los valores. A ver. Bueno, un modelo de ejercicio donde aparecían eh, características mecánicas sobre un sistema estático, ¿no? En vez de ser una cosa que tiene una aceleración, o qué sé yo, bueno, es un conjunto de fuerzas que se anulan recíprocamente y constituyen un sistema estático. Entonces, que esos también eran modelos de ejercicios posibles de los que catalogamos como opción 2, ¿no? Entonces, ponele acá, hay uno parecido a lo que yo les decía en la clase pasada, acerca de las macetas, de colgar una maceta, y para colgar esa maceta utilizar un sistema, acá, para colgar esa maceta utilizar un sistema de anclaje desde el techo, con un ángulo, que en este caso es un ángulo que no conocemos, hasta un punto, y de ese punto una masa para abajo, no sé si la conocemos también, y una cuerda para allá. Esta cuerda sabemos que tiene 30 newtons, dice, ¿no? Entonces, este es un modelo de ejercicio, a ver si encuentro el enunciado, figura 4.16. Dice, hay que calcular el ángulo que no lo conocemos, este ángulo es un ángulo desconocido, y la masa del cuerpo también es un valor desconocido. Bueno, es un ejercicio que estoy copiando de un libro de estos de física, ¿cómo se dice? General, ¿sí? Es un libro que se llama Fundamentos de Física de Frank Blatt, pero puede ser cualquier libro de física general, y como ven, hay varios de estos ejercicios que son ejercicios se clasifican como ejercicios estáticos, ¿no? Hablan de situaciones donde el cuerpo no necesariamente está acelerado. Como no necesariamente está acelerado, eso nos da una primer pista de resolución. Y hola Evangelina. Y esa primer pista de solución es pensar en dos dimensiones, ¿no? Pensar el equilibrio de este sistema en dos dimensiones. Una de esas dimensiones, de la que estoy pensando, es un eje así, X, ¿no? Y la otra dimensión es este eje Y. Entonces, cada una de las fuerzas, acá yo voy a tener una fuerza, esto da lugar a una segunda gráfica, ¿no? Una fuerza para el costado, que llamo esta de 30, fuerza 1, qué sé yo, 30 newton, ¿no? No sé si ahí lo alcanzan a ver, sí. Para abajo tengo otra fuerza que es el peso del cuerpo M. El peso del cuerpo M es masa por gravedad. Y para arriba tengo un componente, una fuerza oblicua, ¿sí? En nuestro diagrama de cuerpo libre, pero esta fuerza oblicua, que todavía no le puse nombre, le voy a llamar T, en realidad la tengo que pensar en las direcciones que acabo de señalar recién, vertical y horizontal. Entonces, tengo que pensar en cuál es el componente de T en la dirección de X, T de X, y cuál es el componente de T en la dirección vertical, para allá, T de Y. T sub I. ¿Está? Entonces, nosotros ya habíamos hecho un ejercicio donde uno traccionaba un carrito tirando de una piola, y lo que queríamos saber era cuáles eran los componentes horizontal y vertical. Esto ya lo hicimos hace como 15 días. ¿Recuerdan que la clase pasada falló la conectividad y todo eso? Bueno,
Entonces, este ejercicio debiera pensarse o así, ¿no? Digamos, 3 fuerzas actuando, una fuerza oblicua, una para abajo, el peso, y una para la izquierda, la tensión que hace esta cuerda para allá, que sostiene, que no se... Si vos cortás esta cuerda, el cuerpo se cae para acá, ¿está bien? O lo estás teniendo para allá, esta fuerza, lo está teniendo. Y esta otra lo está tirando para arriba. Ahora, no se va para ningún lado porque hay equilibrio entre las fuerzas. ¿Entre qué fuerzas? Bueno, esta y esta. Ahora, si yo quiero pensarlo en 2 dimensiones, en estas dimensiones X e Y, la fuerza T tengo que sacarla de la vista. El diagrama del cuerpo libre debería ser así, no sé cómo decirlo. Esta la tengo que sacar de la vista, le voy a poner otro color. ¿Sí? Esa fuerza T ahora es sustituida, reemplazada por estas dos. ¿Está? O sea, en el mismo sistema uno tiende a ponerle toda la fuerza, pero no es así. El sistema del diagrama de cuerpo libre es la fuerza F, la fuerza P y la fuerza T. Esas son los componentes del sistema de fuerzas. Y esas están en equilibrio. Ahora, para poder pensarlo en 2 dimensiones, digo, la fuerza T la descompongo en su componente vertical y en un componente horizontal. Entonces ya la fuerza T no está más en la ecuación. La estoy sustituyendo, la sustituyo por la acción conjunta de 2 fuerzas ortogonales, ¿sí? Que representan o que producen el mismo efecto de la fuerza T. Entonces, ¿para qué me sirve esa cuestión? Bueno, como les decía, para plantear ecuaciones en 2 dimensiones. Entonces, una de las ecuaciones me dice, sería, no sé, qué sé yo, vertical. ¿El cuerpo se va para arriba? No. ¿Tiende a caer? Tampoco. Está quieto ahí, está colgada, la maceta está colgada del techo. El cuerpo ese está colgado ahí, del techo y de la pared, ¿no? Esta sería la otra pared. Acá tiene una piola así y una piola así. Y del punto ese, una cuerda que baja. Entonces, ¿se va para arriba? No. ¿Se va para abajo? Tampoco. Entonces, lo que me está diciendo es, si yo a esta fuerza le sumo a esta otra, hago la operación, una para arriba, una para abajo y una para arriba, esa acción conjunta se equilibra, vale 0. La suma de las fuerzas verticales vale 0. Y eso lo habíamos alcanzado a escribir la clase pasada, aunque no me estaban entendiendo nada. La suma de las fuerzas verticales tiene que valer 0. Esa es una de las condiciones del equilibrio, ¿sí? En estos sistemas estáticos. Hay más cosas, pero nosotros no vamos a mirar solamente las fuerzas. Y la otra condición, ¿cuál es? Bueno, esto que estamos diciendo, que lo mismo pasa, o el mismo razonamiento pueden verlo en el eje horizontal. Entonces dice, la segunda ecuación de equilibrio dice, la sumatoria de las fuerzas horizontales valen 0. Tienen que estar equilibradas. Entonces, la manera en que nosotros tenemos para desmenuzar ese tipo de ejercicios, de libro, este tipo de ejercicios, que tienen por característica el hecho de que hay varias fuerzas actuando simultáneamente en el sistema, ¿no? A diferencia de los ejercicios que habíamos hecho antes, que eran una fuerza que había, primero una fuerza que no había que hacer nada, luego una fuerza que había que descomponer, y estas son más de una fuerza actuando, más de una, ¿no? Diría, no sé, 2, 3, 4, 6 fuerzas actuando simultáneamente. Y para poder avanzar en eso, en ese sistema, lo que tenemos que hacer es plantear esta mirada en 2 dimensiones. Esto que en este caso nos tiene que dar todo lo mismo, o sea, nos tiene que dar en equilibrio, este razonamiento también lo puedo plantear de mirar en 2 dimensiones en los ejercicios que seguro ustedes hicieron, porque ya me han preguntado, sobre, no sé, planos inclinados y cosas por el estilo. El razonamiento es básicamente el mismo. Comparar cómo son las fuerzas en un eje horizontal y comparar cómo son las fuerzas en un eje vertical pensado en conveniencia, ¿no? Lo que sea más conveniente para resolver esa situación que estamos abordando. En este caso, acordate, nos pide
cuál es la masa, ¿sí? Y nos pide cuál es ese ángulo. ¿Está? ¿Sí? Bueno, avanzo otro cachitín. Ahora, tengo que borrar, no sé, creo que voy a borrar, no sé, este de acá. Tengo que borrar. Acordate, así, o lo corro esto. Este ángulo con este otro son alternos entre paralelas. ¿Ven? ¿Se acuerdan de algo de eso, de geometría? Este ángulo y este otro son alternos entre paralelas. ¿Por qué? Porque acá lo tenés que pensar como que hay así una recta oblicua entre dos paralelas. ¿Ves ahí cuando las dibujo? Entonces, el ángulo este es congruente con este otro. Y eso se justifica por esta característica de estos ángulos que estamos viendo que se llaman alternos entre paralelas. ¿Sí? Se refiere a estas dos y son alternos en relación a una recta que corta las paralelas. Bueno, dicho esto, yo podría, voy a escribir de nuevo esto acá arriba. ¿Sí? Voy a cambiar, dejar el rinconcito ese para acordarnos qué cosa es lo que queremos buscar. Pongo nuestro sistema acá, ¿sí? Tengo una fuerza para allá, que es la tensión, que tiene un ángulo acá, tita, o alfa, o no sé qué, pero es el ángulo que nos están pidiendo. Tengo para abajo una fuerza que es el peso, masa por gravedad, y tengo una fuerza lateral para allá, que vale 30 newtons. Así que lo que me está preguntando es cuál es la masa, me está preguntando cuál es el ángulo, y me está dando esos datos. ¿Estamos bien? ¿Se acuerdan de algo de esto? ¿Habían visto? Pues como no le veo las caras, no sé ni en qué piensan. Hagan un gesto, Sí, una... ahí. Sí, algo me acordaba, igual hay que repasarlo, ¿no? ¿Vieron el año Viene pasado bien. este tipo de cosas así? Eh, el año pasado El daban año, guías, profe, y yo buscaba en YouTube. Ah, bueno, va por ahí. ¿Y en YouTube cuando buscaron, vieron algo de esto? Evangelina, perdón, no alcancé a escucharte bien. que, que sí, lo habíamos visto muy, muy por arriba. Nosotros Está bien. tuvimos, yo soy de la cursada de 2019 de primero de física, así que no Ah, sé qué diferencia habrá con los chicos del año pasado. bueno, y los Eh, chicos del año pasado, María Rosa, Profe, dimos más plano inclinado nosotros el año pasado. plano inclinado. Qué Ejercicio sobre plano grande, planos inclinado, sí. inclinados, querida. Nos han salvado de andar cargando tanta cosa. Hacemos rodar un tacho para subirlo al, no sé, al escalón de arriba. Bueno, esto, digamos, es un modelo. Acordate, los modelos que estamos chusmeando, hoy le vamos a pegar un cachito, pero eh, nada, tenemos que ir avanzando con lo nuestro, yo lo voy a ir mechando. Pero lo que pasa es que tienen que ir a dar física 1 dentro de un mes, ¿viste? Un mes y medio. Entonces, a mí me gustaría que por lo menos avancemos en esa dirección para que se armen de herramientas para ese final, ¿viste? Y bueno, diremos, estamos medio para atrás, pero bueno, nada, si no, vamos a pisar en el aire. Entonces, acordate, 3 modelos de ejercicios de dinámica, clásicos, característicos. El primero de ellos te da una fuerza y te da la masa y te pregunta la aceleración o combinaciones de eso. El modelo 0, es el 0-0. Después está modelo 1, que aparece una fuerza con un ángulo. Y lo que tienes que hacer es aplicar propiedades trigonométricas para poder hacer la descomposición de esas fuerzas y poder decir algo en relación al ejercicio. En general, te piden aceleración, peso aparente, no sé, bueno, fricción, si fuera el caso. Bueno, pero en general aparecen esas cuestiones. Modelo 2 de ejercicio. Igual que todos los anteriores, pero con varias fuerzas actuales. Entonces ahí empieza a haber diversidad de situaciones. Te pueden pedir, como en este caso, saber cuál es un dato que no tenés, ¿no? Que se resuelve a través de un sistema de ecuaciones, lo vamos a ver, o te pueden pedir, no sé, condiciones como las del plano inclinado, que también te dice, bueno, ¿va a acelerar para abajo o no acelera?
ese tipo de cosas. En cualquiera de todos esos modelos de ejercicio, que son muchos, básicamente en todos tenés que pensar en el diagrama de cuerpo libre y en la descomposición de la fuerza. ¿Por qué lo estás descomponiendo? Porque estás pensando en 2 dimensiones. Puedes pensar en más de 2 dimensiones, pero en general son todos planos, todos lo hacemos en el pizarrón. Entonces, hay ahí como lugares comunes, ¿no?, en la búsqueda de la solución a este tipo de ejercicios, que es esto que les estoy diciendo. Se fijan las fuerzas, las descomponen y ahora establecen relaciones en 2 dimensiones, vertical y horizontal. En nuestro caso, no sé si acá va a entrar, pero esto implica, en nuestro caso, esto implica verticalmente que hay un componente de la fuerza T, este componente de la fuerza T para arriba, que lo llamé TI, que tiene que ser básicamente igual al peso. Entonces, esto tiene una implicación. ¿Qué me dice la implicación? Me dice, bueno, si yo tengo que, si las fuerzas verticales están equilibradas, eso significa que el valor de TI tiene que ser igual al peso, simplificando la cosa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Bueno, y a la vez, la segunda ecuación me dice algo respecto de esto. ¿Quiénes van a estar en equilibrio? ¿Cuál va a ser la consecuencia en términos de ecuación que voy a poner a partir de esta consideración general? Que dice, las fuerzas horizontales están equilibradas. ¿Quiénes son las fuerzas horizontales? La fuerza 1 es igual a T de X. Vamos, entonces me queda que la fuerza F tiene que ser igual al valor de T en X. Bueno, ahora voy a seguir desagregando eso y lo voy a poner en función de la fuerza T, porque esta fuerza que tengo para acá, así, de X, ¿sí?, es un lado de este triángulo rectángulo. Entonces, quiero saber cómo vinculo el ángulo con la fuerza T con la fuerza TX. ¿Qué relación trigonométrica vincula la fuerza TX con T y con el ángulo? ¿Se acuerdan? Con TX, está acá abajo. ¿El coseno? Sí, la T es la hipotenusa. La T vamos bien. Entonces, ¿cuál sería la...? O no escuché bien. Para que te subo el volumen, a ver si me dijiste algo y yo no alcancé a escuchar bien. ¿Sería la fuerza por el coseno del ángulo? Exactamente, querida Evangelina. Sí, va por ahí. Ahora, el seno define el cateto opuesto. Acuérdate, seno opuesto sobre hipotenusa. O sea que el seno va a relacionar el componente TI. Así que yo podría poner esto, en vez de poner TI, ¿sí?, puedo poner, o lo escribo para que se lo acuerden. Acuérdate que TI va a ser igual a T por el seno del ángulo. Acordate. Lo habíamos escrito en otra de las clases. Y a la vez, Tx va a ser igual a T por coseno del ángulo. Acuérdense de esa cuestión. Tx adyacente del triángulo. Así que la relación es con el coseno. Ti, cateto opuesto. La relación es con el seno. Bueno, ahora que esto lo tenés ahí delante de tus ojos recordando, lo reemplazo allá. Entonces, ¿qué me va a decir? Me va a decir T por el seno del ángulo, T por el seno del ángulo, tiene que ser igual al peso. Primera ecuación. La segunda ecuación dice F va a ser igual a T por el coseno del ángulo. ¿Ven? Ahí tengo entonces dos ecuaciones, un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Está? El peso lo puedo poner en función de la masa por gravedad, también, si quisiera. Pero básicamente son estos las ecuaciones que tengo para continuar la resolución. ¿Habían visto este modelo de resolución con sistema de ecuaciones? No, profe. Nada de eso. Bueno, No.
Son Yo aprendí física el año pasado. Bueno, acá estamos. Así que vamos a profundizarlo un cachito más. La onda es que no quiero espantarlo, porque la verdad que son modelos de ejercicios de los que probablemente te tomen en la evaluación, ¿viste? No necesariamente, como les dije muchas veces, son modelos. No necesariamente la realidad es tan clara como esto. Eventualmente tenemos que intervenir sobre esa realidad de una forma diferente. Pero bueno, esto vale como para ir pensando estos sistemas. Entonces, el punteo sería, me dan una representación. Esa representación lo llevo a un nivel de abstracción que es el diagrama de cuerpo libre. Una vez que identifico cuáles son las fuerzas que intervienen, en ese diagrama de cuerpo libre tengo que pensar en 2 dimensiones. Para poder pensar en esas 2 dimensiones, tengo que descomponer las fuerzas oblicuas, solo las oblicuas, porque las otras ya están sobre el eje. Fíjate que eso no lo hice ni con el peso ni con la fuerza F, porque ya están, una está sobre el eje Y y la otra está sobre el eje X. Y nosotros lo que queremos hacer es descomponer las oblicuas para pensarlas en el eje Y y en el eje X. Como las otras ya están sobre esos ejes, no se hace nada, solamente con las oblicuas. Entonces, a esas fuerzas oblicuas, ¿sí?, las tengo que pensar en sus componentes horizontal y vertical. ¿Para qué hago eso? Para poder plantear las ecuaciones de equilibrio. Hay un equilibrio en el eje vertical, hay un equilibrio en el eje horizontal. Y estas son las ecuaciones que dan cuenta de ese equilibrio. Bien. ¿Cómo sigue la historieta? Bueno, ahora, ¿cómo hago para determinar los componentes horizontal y vertical? Tengo que aplicar trigonometría. Seno, coseno, eventualmente tangente para hacer la vuelta al revés, digamos. Pero básicamente, con el seno y el coseno puedo saber cuáles son los componentes horizontal y vertical de la fuerza. Coseno y seno respectivamente cuando tengo el ángulo este, ¿no? El ángulo de la pendiente, digamos, de la semirrecta, ¿no?, que representa a la fuerza. Bueno, ahora lo que hago es poner cada uno de esos componentes en función de su formato trigonométrico, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Ahora bien, en este sistema de ecuaciones tengo la incógnita t, no sé cuánto vale. No sé cuánto vale ahí, ni sé cuánto vale acá. Esa es una incógnita. Y la otra incógnita que tengo es el peso. No sé cuánto vale el peso. El peso, acá creo que preguntaba el ejercicio cuál es la masa, pero bueno, una vez que tenemos el peso, nada, lo dividimos por la gravedad y ya fue. Lo comemos así, punto caramelo. Bueno, entonces, el problema ahora está en determinar que tengo una primera ecuación con 2 variables y una segunda ecuación con una variable, porque la fuerza F la conozco, vale 30. Este también tengo otra ecuación, otro problema con 2 variables. Este tampoco lo conozco, decía fuerza T nomás. Y este coseno del ángulo. Bueno, nada, tenemos que despejar de allí la expresión T y mandarle todo a ver qué nos sale. Tenemos son dos ecuaciones con 2 incógnitas. La fuerza T y el ángulo. Y la masa. Son más de 2 incógnitas, che. Tengo un montón de incógnitas del ejercicio. Son más incógnitas las que podemos resolver. Para poderlo resolver tiene que haber... Por lo menos hay que poner la masa, ¿no? Tiene que haber dos, digamos, Claro. al menos, no sé, tendría que haber 2 incógnitas. Tenemos una docena de incógnitas. A ver, ¿nos ocurre algo? Porque no decía más datos, ¿no? A ver si copié bien. Ni me acuerdo dónde estaba el ejercicio. Yo creo que no decía nada más. Estaba así, medios casos de datos. Sí, dice la tensión 60.
Acá, escribano. Escribano ahí, a ver si se ve ahí. Este dice 60, ¿ves? Claro, no teníamos 500 incógnitas, 70 Se newtons. escapó. Bueno, entonces ahora sí, porque si no tenía 1, 2, 3 incógnitas, hay que buscar otra ecuación más. Eso también vale como se dice, estamos buscando lugares comunes, ¿no? Formas de transitar esto con una suerte de lógica, entonces vos podés hacer como una categorización, ¿no? Es decir, modelo de ejercicio 1 se resuelve así, modelo de ejercicio 2 se resuelve así, modelo de ejercicio 3 se resuelve de esta forma. Y dentro de esa forma, lo que tenemos que chusmear es que en el sistema de ecuación que armemos tenga solo 2 incógnitas, porque es la única manera de resolver este sistema, si no necesitaría una tercera ecuación. Bueno, gracias a Dios, entonces, tenemos que la fuerza T es de 60. Entonces, esta la conozco, el ángulo no, la masa tampoco. Este lo conozco, el ángulo no. ¿Está? De ese sistema de ecuaciones tengo que sacar, qué sé yo, de esta podría sacar el ángulo, ¿no? De la ecuación de abajo. Este vale 30, este vale 60, coseno de X. Entonces, de esta ecuación podría plantearla para sacar el ángulo. Y una vez que conozco el ángulo, lo paso para acá arriba, tendría la tensión, que era 30, el ángulo, que ahora sé cuánto vale, así que puedo calcular el seno, y ahí saco el peso. ¿Se entendió más o menos cómo sería nuestra lógica de resolución? No entendiste una vez. Lo escribo, borro. Borro y lo escribo. Pero anotaron los pasos. Primero, diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Segunda cuestión, tengo que pensar en los componentes horizontal y vertical. ¿Por qué estoy pensando en eso? Porque estoy pensando en el equilibrio en cada uno de los ejes. Una vez que imagino cuáles son los componentes horizontal y vertical solamente para las fuerzas oblicuas, planteo las ecuaciones de equilibrio. Y una vez que tengo las ecuaciones de equilibrio, reemplazo los componentes por su formato trigonométrico. ¿Está? Se va a cortar, entramos de nuevo. Bueno, reemplazo. ¿Con qué propósito? Armar un sistema de ecuaciones. De esos que alguna vez habrán visto en matemáticas. ¿Se acuerdan de eso? Sistema de ecuaciones. Que se resolvían por igualación, por sustitución, por, no sé, método de Gauss. Sí, algo. Ay, gracias, Evangelina. Me das un aliento, querida. Veo ahí, no veo nada, veo a mi amiga. Ahí está, apago la cámara, aquí se puede ver mejor. Sí, gracias, Evangelina. Ahí tenemos. Bueno, entonces, yo por ahí, más o menos le veo los ojos, me doy cuenta si van cazando algo, no entienden una vez. Así que igual me dicen, pero bueno, esos son los pasos que deberían anotar ahí en una libretita. ¿Sí? ¿Qué pasa si tengo más de 2 fuerzas? Bueno, si tenés más de 2 fuerzas, este es el camino. Este es el camino. Me quedó como demasiado evangélico. Che, bueno, vuelvo acá. Me queda así entonces. Ah, le borré acá el dato, el T60. Qué momento, ¿eh? ¿Y ahora cómo se hace? No lo podíamos resolver. Bueno, planteo esto acá arriba. Dice, T, seno del ángulo, igual al peso. Y la otra ecuación es F igual T por coseno del ángulo. Entonces yo lo que decía es que este sistema lo puedo resolver a partir del reemplazo, sustituyo por los valores. Ah, ahí no ven. A ver cómo hago. Un día se me va a caer el celular y no saber, y se van a escuchar. Van a escuchar mi voz desde sus hogares. Ahí. Bueno, ponele que sea ahí. Entonces, sustituyo por los datos que me dio el ejercicio. Y ahí, lo sigo acá abajo, me va a quedar, en vez de T, 60. 60 newton. Por seno del ángulo que no conozco. Este es el incógnito. Igual al peso, que tampoco lo conozco. Son las dos cuestiones que voy a ver. La ecuación de abajo dice, la fuerza F, ¿cuánto es? 30 newton. Va a ser igual a
a t, que vale 60, por coseno del ángulo, que es el que no conozco. ¿Está bien? Pero fíjate que acá en esta ecuación tengo solo una incógnita, el valor del coseno, ¿no? Entonces, yo podría, utilizando trigonometría, digamos, saber cuál es ese ángulo. ¿Sí? A partir de esta ecuación, la segunda ecuación, puedo saber cuánto vale el ángulo. Entonces me va a quedar una cosa así. Despejo de acá. 30 newtons sobre 60 newtons igual coseno del ángulo. Fíjate que te tiene que quedar un, ¿cómo se dice? Un número, ¿eh? Así que 30 dividido 60, 0,5. Bueno, entonces ahora la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cuál es el ángulo cuyo coseno vale 0,5? ¿Cuál es la amplitud del ángulo cuyo coseno vale 0,5? ¿Y eso cómo se resuelve? ¿Se acuerdan? Tienen que buscar el arco coseno, ¿no? O el shift inversa coseno. ¿Sí? De 0,5 en la calculadora. Yo tenía una calculadora. Hace poco tuve una calculadora. Ve, mira, sería así. A ver si se ve ahí. Esta es una vieja calculadora, pero el proceso sería así. Aprieto acá, Shift, coseno. Van a ver que arriba dice coseno a la menos 1. Y ahí le pongo el valor de 0,5. ¿No? 0,5. Bueno, igual. ¿Sí? Sería como buscar en la tabla al revés. Dice que es 60 grados. Claro. Entonces, con ese procedimiento, sería arco coseno 0,5, te dice cuál es el valor del ángulo. Con esta calculadora, Bien. el celular, yo con el celular lo tengo de Sí, cámara. está bueno. Sí. Yo nunca había trabajado así, había trabajado con arco tangente y eso, bueno, ayudando a mi hermanito haciendo tareas de matemática, pero nunca me lo había hecho así con la calculadora. Es re buen, Bueno. el mismo procedimiento, Muy bueno. en este caso con el coseno, ¿no? Con la otra. Genial. Así que de acá dice esto, yo puedo concluir en esto, que el ángulo es, voy a estornudar, por suerte estamos a distancia. Lo dije y se me fue, ¿viste? Cuando decís, voy a estornudar y se te pasa. Bueno, el ángulo entonces va a ser 60, 60 grados. Ese es un dato. Ángulo 60 grados. Lo hice utilizando la función inversa del coseno. El coseno a la menos 1, ¿sí? La función inversa. Bueno, dicho eso, ahora con ese dato, fíjate qué pasa si lo pongo en esta ecuación, en la primera de las ecuaciones del sistema. Acordate que acá hay una ecuación. En la primera, va a ser 60 newton por el seno de 60, porque ahora yo ya sé cuánto vale. Entonces, esta es la incógnita, pero ya la tengo resuelta, haciendo 60 por seno de 60. ¿Está bien? De nuevo, ahí en vez del shift y qué sé yo, vos ponés directamente, ¿dónde está? Seno de 60 y ya. 0,8, 6, no sé cuánto da. Ahí lo vemos todos juntos. No sé si se ve. Ahí, 0,866. Tiene que dar. No hace foco. Seno de 60 directamente, 0,866. Entonces, ahora, una vez que yo ya sé cuál es este valor, voy a la primera de las ecuaciones. Vuelvo a la primera de las ecuaciones. Y ahí calculo. Digo, borro para que me vaya quedando de nuevo arriba. ¿Sí? Me va a quedar 60 newton por seno, que es esta la ecuación, pero ahora yo ya sé que es 60 grados. Y eso me va a dar el peso. Entonces, esto me da 0,866, acordate, 0,866 por 60, igual al peso. Fíjate que ahí me va a quedar una unidad, newton, porque estoy buscando una fuerza, el peso. Así que a este número que tenía ahí lo multiplico por 60. 51
51,96. Vamos, 51,9, compro. Ujú. 51,9 newtons. Eso es lo que vale el peso. ¿Está? Bien. Y ahí ya fue terminado el ejercicio. ¿Sí? Tiene, insisto, tiene un montón de vericuetos que son, tienen cosas de física en este sentido de ir pensando que tiene que haber, pensar en dos dimensiones, ¿no? Decir, bueno, voy a cambiar de cámara, así le veo, le veo los rostros. Me ven de frente. Cuando le decía, el ejercicio tiene como estos componentes, ¿no? Decir, bueno, estoy fijándome en las abstracciones, pongo acá el sistema de cuerpo libre. Una vez que tengo el diagrama de cuerpo libre, pienso en dos dimensiones. Mirá que ahí está el secreto de este tipo de ejercicio. Tenés que pensar en dos dimensiones. Y para pensarlo en dos dimensiones, a las fuerzas oblicuas las tenés que rectificar, no sé cómo decirte. Está chingada así, y vos tenés que pensarla en dos dimensiones así, uno para arriba y uno para abajo. O para arriba o para abajo, pero digo, vertical y horizontal. Eso quiero decir. Entonces, recién cuando tenés esa descomposición, pensá que estás sustituyendo el formato inicial de fuerzas oblicuas por otro donde las fuerzas son ortogonales. Todas están sobre los ejes del sistema cartesiano. Y ahí, cuando tenés eso, haces el planteo de ecuaciones. Lo que sigue suele ser la aplicación de alguno de los formatos de resolución del sistema de ecuaciones. Aceleré ahora porque se va a cortar y entramos de nuevo. Un toquecito. ¿Sí? Y de hecho lo cortamos ahora. Entremos.